Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias ya con nuevo gobierno. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos pronosticado, todo lo que hemos deseado se está ahora viendo sobre la mesa de la política. La arena de la política ya entra en juego. Ya entran los actores, entran los protagonistas, entran los que tienen papel de reparto, entran los extras. Estamos todos allí viendo qué es lo que pasa con este país, con la necesidad que la situación indiscutiblemente, la vea quien la vea, mejore. Tenemos que ir pensando qué pasa con esta Argentina y por eso recibimos ya a un viejo conocido de la casa, Juan Luis Bour, que es economista jefe de Fiel. Juan Luis, gracias por venir como cada mañana. Nos saludamos antes, me preguntabas cómo estaba, yo te dije bien, casi como una expresión de deseo, una militancia del optimismo, pero a vos no te veo bien. Bueno, la economía te da golpes, digamos. Estamos aprendiendo a ver cómo llegamos a este nuevo ciclo. Y yo diría que lo que estamos viendo son, de a poco, las medidas van saliendo, algunas anticipadas. Vos decías, bueno, quizás no hay nada nuevo que nos sorprenda, pero finalmente te sorprende las decisiones porque son procesos de ajuste, de un poco más de represión, etcétera, en diversos mercados, que nos van a pegar en los próximos años. Así que yo diría, todos vamos a estar un poco golpeados en los próximos tiempos. Nadie sale ileso. No, sin duda. Ahora, a propósito de esto, Juan Luis, hubo muchas discusiones y quería empezar por este punto, por fuera de lo que representa una matiz ideológica, como son las retenciones, porque en el fondo lo que se discute ahí también es una concepción del Estado, un Estado que interviene y recauda o confisca, cada uno tiene su palabra de acuerdo al libro que lea, o un Estado que se queda esperando que el mercado resuelva algunas situaciones. Por fuera de esto, entiendo yo, y ayúdame vos que sabes mucho más, el índice, el porcentaje que termina poniendo Alberto Fernández sobre las retenciones no se distancia mucho de lo que había puesto en su momento Mauricio Macri en términos absolutos. No, se acerca al 30%, digamos, el número que había establecido Macri. Este es el 30%, ahora en el caso de la soja. Son números del 12% para el resto de los productos, la parte agrícola, un poco menos para las carnes. Lo que hay que recordar es que estos son impuestos que van por arriba adicionalmente a todos los demás impuestos. Claro. Cuando vos pones estos impuestos, también acordate que reducís el espacio donde se puede producir el producto. Es decir, en esta cuestión vos tenés la República Argentina. Cuanto más alto es el impuesto, más cerca del puerto vas a producir. Es decir, cuanto más bajo es el impuesto, más lejos podés producir. Vos con un impuesto del 50% no producís en Santiago del Estero, no producís fuera de la región pampeana. Con un impuesto del 30% todavía estás produciendo en ciertas regiones. Si el impuesto es más chico, cuanto más chico es el impuesto, vos producís más lejos. Entonces, el haber puesto un impuesto del 30%, que como vos decís es ir bajando al nivel que había establecido Macri, no te olvides que veníamos de niveles mucho más altos de la gestión anterior. Esto es volver a los niveles que teníamos en algún momento, son niveles altos, sobre todo para el que es una empresa formal, es decir, el que paga, aparte de las retenciones, paga el impuesto a las ganancias y paga el resto de los impuestos, bienes personales, a nivel personal, etc. Así que es una forma de recaudar algo de plata. No es la única forma, retenciones es algo, será 0,3 del PBI, no sabemos exactamente cuánto. Hay otros impuestos que van a venir, que van a seguir, anunciándose, ¿no? Bueno, bienes personales también ya hay con alícuotas dando vuelta, Aparentemente, ¿no? Ahí vas a tener algo en bienes personales. También vas a recaudar por el impuesto al turismo. No te olvides que ese es un impuesto importante. No, el famoso dólar turista. Claro, porque con el dólar turista vos tenés un impuesto 30% sobre el monto que sea. No sabemos el monto porque hay una elasticidad. Cuando vos cobrás un impuesto no sabés cuánto se retrae la actividad. Sí. Entonces, podés llegar a tener del impuesto al turismo un número que recaude tanto como las retenciones adicionales.
como Mira. las retenciones Sí, adicionales. como las adicionales. Las adicionales. Es decir, Es un dato interesante. y bueno, entre las dos cosas puedes estar en probablemente medio punto del PBI. Después tenés el tema, como vos decís, bienes personales, que no sabemos exactamente lo que va a ser, cuán legal va a ser, cuán jurídicamente impecable o no va a ser la decisión, de si yo te grabo un poco más a lo que está afuera, a lo que está adentro, etcétera. Claro, recordemos, Juan Luis, que técnicamente, por lo menos la letra fría de la ley, indica que todos los cambios tributarios tienen que pasar por el Congreso. Ah, sí, tiene que pasar por el Congreso, pero después de pasar por el Congreso, inclusive la justicia te puede decir, usted, digamos, vos no podés poner un impuesto del 40% de una cosa, porque, digamos, la justicia te lo tira abajo. Bueno, en el caso Bueno, digamos... algo pasó con la Corte Suprema, ¿no? Claro, pero además distinguir entre lo que está acá y lo que está afuera podría ser discutible, jurídicamente, me refiero. Hay una cantidad de cosas adicionales, ¿no? El tema del pacto fiscal. Si el pacto fiscal se detiene aquí, la baja de impuestos, eso ya es un cambio importante, porque vos venías con una reducción impositiva. La pregunta además es si se detiene acá o va para atrás, que es una vuelta de tuerca adicional. Tenés, digamos, en realidad una maraña de impuestos a nivel nacional, provincial o municipal, que pueden ir comiendo de la capacidad adquisitiva de una parte de la población. La idea es que parte de esto se gaste, probablemente esa es la parte que todavía no se anunció, en cómo se va a gastar parte de esta plata, porque vos podrías decir, bueno, esto sirve para bajar el déficit fiscal, o no, sirve para bajar un poquito el déficit, pero además hacer un poco de gasto público. Y puede ser que haya, bueno, aumentos de jubilados, aumentos de AUH, aumentos de cosas que estén por arriba de lo que venía dándose. En esto hay, digamos, se habla mucho, se conoce bastante poco digamos, de cómo están los números. No olvides, por ejemplo, que en jubilaciones, para darte un ejemplo, se habla mucho de la fórmula jubilatoria, pero la indexación con el gobierno, digamos, la segunda fórmula de indexación, la que modificó Macri, dio lugar a un nivel de jubilaciones más alto que el que hubiera resultado con la fórmula anterior de Cristina Kirchner. Me refiero a la que se votó en su momento en el 2008. O sea, vos tenés bastante desconocimiento actualmente de cómo están las cosas. Y bueno, digamos, lo que veremos en estos días es un poquitito cuáles son las decisiones que se toman sobre cuánto de lo que recaudo de impuestos me lo voy a gastar y cuánto lo voy a ahorrar para bajar el déficit fiscal e ir al otro gran tema, que es el tema de la deuda pública, el acuerdo con los acreedores, etcétera, ¿no? ¿Y qué te pareció el discurso del presidente de la semana pasada? Porque algunas señales dio, él insistió y lo dijo al respecto de defender su esquema tributario para el campo, que había algunos sectores que ya no podían hacer más esfuerzos porque habían hecho demasiado. Sí, bueno, digamos, todo esto son decisiones políticas. La coalición que ganó es una coalición que va a determinar de alguna forma, va a proponer en última instancia, le va a proponer al Congreso algunas decisiones de gasto y algunas decisiones impositivas. Vos podés estar de acuerdo o no, pero en última instancia son decisiones que va a tomar la autoridad, va a ir al Congreso, se van a aprobar algunas decisiones. Probablemente la parte de gasto se decida más bien políticamente, ya no haya ninguna consulta. En la parte de impuestos sí tenés que ir, excepto en las cosas que tienen atribuciones. Ahí viene toda la discusión de la ley de emergencia económica, si le vas a dar atribuciones. Si sale la ley, ¿no? Porque... Bueno, algo sale, lo que no sabemos es qué sale, digamos, y lo que sale, básicamente si te da muchas atribuciones o te da unas atribuciones limitadas, ¿no? Pero el tono del mensaje de Alberto, ¿te pareció esperable? ¿Se esperaba? ¿Cómo fue recibido? ¿Crees vos? No, el tono, yo diría que acá hay una diferencia entre lo que... Bueno, acá hay varias diferencias. Una cosa es antes de las PASO, después de las PASO, antes de las elecciones, después de las elecciones y después que asumen. O sea, en realidad vos tenés muchos cambios de tono, uno podría decir. No soy un analista político, no quiero meterme en eso, pero simplemente decirte... Había una expectativa de decisiones muy razonadas que se iban a tomar, decisiones razonadas, razonables, etcétera, que incluían algo de aumento de impuestos y algo de aumento de gasto, pero básicamente con un gran problema hacia adelante que vos tenés que tratar de
pasar esta situación de déficit recurrente que tiene la Argentina para tratar de estabilizar la macroeconomía y con eso volver a crecer. Bueno, las primeras medidas son mixtas, porque si bien algunos anuncios no son tan fuertes como podían haberse esperado al nivel de impuestos, los impuestos aparecen, cuando te aparecen los impuestos no te pones contento, digamos. El tema de la doble indemnización claramente es un error técnico de parte del gobierno, no es un error político, es un, digamos, ¿qué le podés considerar? ¿Políticamente o técnicamente? Políticamente puede ser una decisión que aparezca razonable, porque el desempleo, lo que sea. Técnicamente es una... No tiene sentido, porque digamos, cuando vos querés impulsar la demanda y voy a poner plata para impulsar la demanda, vos tenés que lograr que la oferta responda inmediatamente. Y vos no impulsás la oferta asustando a las empresas de que no pueden contratar personal. Porque básicamente lo que está diciendo esto es, bueno, voy a hacer lo mismo que hice en el pasado. En el 2002 puse una norma que era por 6 meses y la tuve por 5 años, gracias a que la economía creció mucho durante ese periodo. Si ahora la economía no crece mucho, y por ahí te quedás con una norma que se queda por 4 años. O sea, las decisiones tuvieron un poco de todo. Algo de más moderado en algún sentido y una enorme expectativa de lo que puede venir, dado que han aparecido algunas otras cosas que todavía te generan mucha duda. Por ejemplo, estábamos hablando recién del tema de impuestos sobre bienes personales. No te olvides que cobrar impuestos sobre stocks en un mundo que tiene una tasa de interés muy baja. Es decir, hoy en día en el mundo, si vos con una inversión confiable conseguís el 1%, bueno, es una buena tasa. Y si alguien te dice que te va a poner el 2%, te está diciendo que te va a expropiar, te va a sacar plata, te va a sacar activos, te va a confiscar más que expropiar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los impuestos que podés poner cuando la tasa de interés mundial es muy baja. ¿Okay? Si la tasa de interés mundial fuera del 5%, digamos en el 4% en plazo fijo, bueno, tener una tasa del 1,5% sobre activos te podría tener una explicación, una justificación de redistribución, etc. Cuando la tasa es tan baja, vos tenés que tener cuidado de no terminar expropiando los activos, ¿no? Hay algunas señales positivas, creo yo, en el sentido de que el mundo empresarial, el mundo sindical, parece estar de acuerdo en que si no hay como una, llamémosle vulgarmente, tregua, a nadie le va a convenir el resultado si esa tregua se convierte en un escenario bélico. Sí, sin duda hay el sentimiento que estás en un momento difícil. Esta no es una crisis como la del 2001, claramente, pero es una situación compleja. Sobre todo porque ya llevamos, digamos, 8 años, 9 años de muy bajo crecimiento cero en la Argentina. Entonces, eso te da margen como para decir, bueno, sentémonos a conversar para ver qué podemos hacer. Probablemente eso surja a través digamos, esa conversación aparezca en el Consejo Económico y Social, si es que se aprueba una ley y la creación del Consejo. En todo caso, algunas medidas ya se están anunciando, bueno, la prohibición de despidos por unos meses, algunos ponen, vamos a ver quiénes reciben, etc. Ese no es un programa económico, que nos quede claro a todos nosotros, es un programa de emergencia. El programa económico es el programa que hace que la economía comience a funcionar. La economía, digamos, los impuestos son necesarios, tenés que mejorar la situación fiscal, pero mejorarla exclusivamente por el lado de los impuestos tampoco es la única solución. Así que el programa económico está por verse. Es decir, el programa económico no puede confundirse con, bueno, te pongo una restricción sobre esto, te subo los impuestos a las exportaciones, te pongo un impuesto sobre bienes personales. Eso no es un programa, eso es un conjunto de decisiones que van hacia tranquilizar la situación de corto plazo, mejorar ciertos ingresos, etc. El programa está por venir y eso es lo que vamos a tener que estar discutiendo en los próximos, supongo yo, 30 o 60 días. Lo que deberíamos ver es el programa macroeconómico, que incluye al Poder Ejecutivo, que incluye al Ministro de Economía, Ministro de Hacienda, básicamente la Hacienda Pública, el Banco Central, muy importante, digamos, el Banco Central también tiene que empezar a actuar.
digamos, en todo esto. Hasta ahora lo que vimos es unos cuantos días de, bueno, un poquito más de mantener la situación tal como venía antes, sin muchos cambios. Tenés la misma tasa de interés de política monetaria, por ejemplo, para darte un solo ejemplo. Tenés la misma forma de intervenir en el mercado, digamos, con mucha represión, tratando de comprar dólares, represión financiera me refiero, tratando de comprar los dólares, tratando de hacerte un poco más de reservas. Bueno, tengo la cuestión de cuánto voy a emitir, cómo voy a absorber. Eso es parte de lo que tiene que venir. El programa económico, que es fiscal, monetario, medidas económicas, cómo voy a hacer con los servicios públicos, qué voy a hacer con los servicios públicos, qué voy a hacer con la deuda, por supuesto. Son cosas que deberíamos ver definidas en las próximas semanas. Mucho más allá de las cuestiones que estamos viendo ahora en el corto plazo, que te empiezan a dar cierta idea de que vamos a tener una economía con mucha intervención, ¿no? O sea, date cuenta que ya empezamos teniendo como dos mercados de cambios. Ya, no es un desdoblamiento cambiario lo que tenemos, pero bueno, tenemos dos mercados cambiarios. Tenemos un mercado de cambio comercial y un mercado, llamale turista, al cual el tipo de cambio paralelo se va rápidamente a adosar. Así que ahí no hay muchas dudas. Decía uno de los ministros de Alberto Fernández que el tema de la restricción cambiaria, estos $200, no tiene mucho argumento como para ser levantado en lo inmediato. ¿Vos coincidís con eso? Digamos, los $200 son los $200 a 60 pesos. Claramente la mayor parte, digamos, de operaciones, muchos van a querer conseguir dólares y van a tener que ir o al contado con liqui, es decir, al mercado libre. El mercado libre es el contado con liqui, el dólar bolsa, o eventualmente irán al mercado ilegal. ¿Está bien o está mal? Bueno, es mucho mejor si vos tuvieras claramente especificado formalmente que, digamos, para comprar, vos podés comprar la cantidad que querés, pero al dólar libre. Te vas a un mercado de cambios libre, no tener que decir, bueno, si vos sos José González, este mes podés comprar $117.50 o 180 o 250. Eso es, digamos, es meterse en una cosa donde vos podrías decir, bueno, directamente si querés comprar dólares, andá y comprarlo en el mercado financiero libre. ¿Se puede levantar, por lo tanto, el límite de los $200, que es la pregunta que hacen la mayoría? Yo creo que el gobierno no los va a levantar. ¿Se puede levantar o no? Yo creo que no los va a levantar. Y no los va a levantar porque es la forma de, digamos, de reprimir esa demanda. Digamos, me guardo los dólares, los conservo. Y de alguna forma te obligo a gastar la plata. Es decir, si vos no podés comprar de esa forma, si vos querés tenés que ir al mercado libre, tenés que pagar 80 o lo que sea, o hoy 70, bueno, lo que sea el número. Y entonces, si no querés comprar eso, lo que vas a hacer es gastar tu plata. ¿Gastar tus pesos en qué? Y bueno, en bienes. Consumo. En bienes vas a consumir. ¿Y eso qué te va a dar? Y te va a dar un poquito más de actividad. Entonces, la represión financiera, eso es represión financiera, te ayuda a recuperar un poco la actividad. Lo que Guillermo Calvo hablaba del veranito de corto plazo, lo que por ahí Broda dice lo mismo. Es decir, el veranito se da porque vos estás reprimiendo el mercado financiero y estás dando la posibilidad de que la gente use esos pesos para otra cosa. Eso te dura un tiempo, te puede ayudar en el corto plazo. Tampoco eso es un programa económico. Es decir, si pensamos que un programa económico es un poquito de represión, bueno, estamos todavía en los prolegómenos de definir el programa. Yo creo que el gobierno va a definir un programa. Yo creo que, bueno, para eso han ido a buscar un economista, digamos, que tiene una buena formación, como para que ese economista, junto con el gabinete, bueno, defina de común acuerdo, uno espera, un programa económico. Repito, no es un programa las medidas aisladas que estamos viendo. Quizás la suma de todo eso lo sea, pero por ahora no aparece. Nos pasa también, Juan Luis, que la economía a veces es incluso más que los datos fríos, es una sensación anímica, ¿no? Es un estado de ánimo. ¿Cómo crees que tiene la sociedad ese estado de ánimo de cara a estas decisiones que todavía no llegan? Bueno, yo creo que es un poquitito lo que vos me decías cuando me dijiste a mí, no te veo bien. Digamos, la sociedad, digamos, no digo que la sociedad esté como uno. Lo que estamos diciendo es, uno está en la expectativa de ver qué cosas van a ir apareciendo. Las cosas que van apareciendo te dan un garrotazo un poquito o no mucho, digamos, estás viendo las cosas, estás
tratando de ver si vos entrás en el subsidio número 47 que se definió, o entrás en el impuesto número 16 que se definió, digamos, ¿cómo está tu posición? Repito, en este contexto yo creo que hay una expectativa, digamos, donde hay una expectativa, por un lado favorable por lo que fue, bueno, la transición se mostraba que, bueno, más allá de todos los problemas que había entre unos y otros, bueno, había alguna idea de que se podía avanzar en un programa, digamos, de recuperación de la economía. Pero eso ya terminó, la transición terminó. Ahora está el nuevo gobierno. El nuevo gobierno es el que tiene que definir. Y lo que estás viendo son decisiones que, para lo que son agentes económicos, que tienen que tomar decisiones de inversión, ahorrar, gastar, etc., son decisiones complejas, que le complican en general las decisiones hacia adelante a muchas empresas, el tema empleo, a muchas personas, el tema, digamos, de decidir qué tienen que hacer con sus ahorros. Y eso no puede perdurar mucho tiempo. Vos necesitarías aclarar el panorama mucho más rápidamente. Veremos si eso ocurre ahora en las próximas semanas. Tenemos un gran tema pendiente, que es el tema de la deuda, del cual hoy no hablamos porque hoy no hay decisiones concretas. Pero digamos, ese va a ser un tema que te va a llevar varias semanas de programas. Y esperaremos contar con vos para pensarlo juntos también, Juan Luis. Gracias por venir esta mañana. No, gracias. Ustedes, gracias por estar allí. No se vayan, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con el programa.